Shalom a todos desde las instalaciones de la congregación hebrea israelita Esperanza y Vida en la ciudad de Panamá. Su amigo, su hermano, el Roe Yohanan Morales, Juan Morales. Para aquellos que aún no me conocen, saludos a todos una vez más. Vámonos todos al libro de Números, decíamos, y que esta semana y vamos a seguir viendo la Parashá 38, Coré. En hebreo se dice Coraj. Coraj significa sin cobertura, depilado. O sea, rebeldes, pues, alzados, para ser más concreto. Alguien que no necesita de una cobertura. Ese es un coré. Cuando usted conoce a alguien que no se congrega, que no es parte de una congregación, que todo lo sabe, me refiero a una congregación hebrea como las nuestras, amén, que todo lo conoce. Amén, hermana Dayan, nuestra amiga, ella tiene un espíritu de Coré. Todo aquel. ¿Cuál era el problema de Coré? Vamos a verlo en el libro de los Números, capítulo 16. Coré era un levita. Era un hombre que conocía la palabra del Eterno. Por lo general, una de las características, ustedes se acuerdan que estábamos estudiando acerca de las tribus, a qué tribu nosotros podíamos pertenecer más o menos. Bueno, este es un ejemplo para que ustedes vean cómo eran los levitas. A ver si me baja un poquito el volumen, tantito, nada más, no mucho, para no esforzarme tanto ahí. Eso es. Y una de las características de los levitas es que pues eran osados. Recuerden que los levitas no permitieron que se quedara impune el hecho de que habían tomado a su hermana Dina, pues la había hecho mujer de un pagano. Y Leví junto a Simeón, contra la voluntad de su padre, se vengaron de aquellos hombres que pertenecían al pueblo del hijo del rey, que había hecho a una hebrea mujer de ellos. Luego los levitas se acuerdan cuando Moisés preguntó que si alguien conocía a uno de sus hermanos que había participado en la confección del becerro de oro, que tomara una espada y lo matara, pues los únicos que participaron fueron los levitas. Ahora vemos otro ejemplo de otros levitas. Coré logra convencer a líderes del pueblo de Israel, hombres de poder, hombres de llamado, hombres de fuerza, que se llenaron de celo por lo que estaba haciendo Moisés. Ellos consideraban que no era correcto la forma como Moisés estaba manejando a la congregación, al pueblo. Por eso en el verso 2 dice que ellos se levantaron contra Moisés. Lo leen todos conmigo, ¿verdad que sí? Entonces, una de las características de un Coré es que se levanta contra el liderazgo. Tenga cuidado, amén. Cada vez que usted se congrega en un lugar, me refiero a una congregación hebrea como las nuestras, israelitas, sea humilde, sea sencillo, no sea un Coré. 3. ¿Qué más hicieron ellos? El verso 3. Hermana Diana, ¿qué hicieron ellos? Ellos conspiraron, o sea que no solamente se levantaron,
sino que conspiraron contra Moisés. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Alguien tiene la Reina Valera? El verso 3, ¿cómo dice? Se levantaron. Y en el verso 2, ¿cómo dice la Reina Valera? O sea que dos veces se repite se levantaron, ¿verdad? ¿Se qué? Se juntaron contra, se unieron contra. O sea que Coré no estaba solo. Se levantaron contra Moisés. ¿Qué le dijeron ellos a Moisés? Preste mucha atención, porque esto es lo que el Eterno es parte de lo que hoy nos quiere enseñar a nosotros. Y que es parte de lo que ocurre en nuestro hogar, en nuestra familia. Muchas veces. Verso 3. ¿Qué más dijo Coré en el verso 3? Moisés a ellos. Digo, ellos a Moisés le dijeron: ¿no te basta, Moisés, con que toda la congregación sea santa y que Yahweh esté con ellos? ¿Se dan cuenta, pueblo? ¿Aló? ¿Están entendiendo por dónde va? Eso usted no va a escuchar mucho. Dios está con nosotros. El Señor también está con nosotros. Pero ojo, esto era una disputa dentro del pueblo de Israel o del pueblo de Israel con otros pueblos. Era interno. Amén. Esto solo era entre los hijos de Israel. No tenía que ver con otros que no son hijos de Israel. Por eso esta aplicación no puede ser llevada fuera del contexto de una congregación como las nuestras. Porque esto era exclusivo para ¿quiénes? Para los hijos de Israel. Dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas su palabra permanece y perdura para siempre. Por esto otros no pueden aplicar esto que está aquí así. Porque esto era exclusivamente para los pueblos, para el pueblo de Israel. En este caso, para nosotros en estos tiempos. Lo que el Eterno estaba diciendo, que a veces puede que surjan personas con ese tipo de pensamiento. ¿Acaso el Roe nada más es santo? ¿Acaso todos nosotros no somos santos? ¿Acaso yo también no tengo derecho de opinar o de decir o de sentir? ¿Qué más dijo Coré? Sino que se enaltecen sobre toda la congregación de Yahweh. ¿Se dan cuenta? Ahora vámonos al libro de Números, capítulo 12, para que ustedes vean que fue el mismo espíritu de Miriam o María, la hermana de Aarón y de Moisés, cuando ella critica a Aarón, a Moisés, porque se había buscado por esposa a una mujer morena, a una cusita, a una egipcia. Otros dicen que era una etíope. Cus, Etiopía. Cus significa Etiopía, negra. Pero otros dicen que era egipcia. Miren el capítulo 12, como Miriam dice, y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Se dan cuenta nuevamente? Miriam y Aarón hablan contra Moisés. Coré se levanta contra Moisés. Coré conspira contra Moisés. Siempre hay una conspiración, siempre hay un levantamiento, siempre hay algo que al hombre lo enaltece y que trata de que él también sea escuchado, sea oído, y no comprende que en la casa del Señor o en el pueblo de Israel las cosas no funcionan como cuando nosotros estábamos en otras religiones. Como no hay Torah en las otras religiones, ellos pueden hacer lo que les da la gana. Se levantan, se organizan y argumentan y planifican. Pero en el pueblo de Israel no era así. Siempre era a través del Eterno. Verso 2. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos, Luisa?
¿Qué dijeron ellos? Por ahí alguien que me ayude, hermano Darío, ¿qué dijeron ellos? Léalo en su Biblia, léalo para que usted vea. ¿Qué dijeron ellos, profesora? Ajá. No, el verso 2. Ya el 1 lo leímos. Se da cuenta, siempre hay ese argumento. ¿Acaso Dios solo habla por el pastor? No, Dios también me habla a mí. No, aquí Dios nos habla a todos nosotros. Amén. Eso es lo que el Eterno estaba diciendo, que es cierto que Él nos habla a todos nosotros. Pero cuando se trata, amén, de situaciones del pueblo, Él le va a hablar al líder espiritual. Cuando se trata del hogar, le habla a la cabeza del hogar. Si el esposo está allí, Él va a guiar al esposo porque esa es su responsabilidad. Por eso en el libro de 1 Corintios capítulo 11 dice que la cabeza de toda mujer, ¿quién es? El varón. ¿Pero quién es la cabeza del varón? ¿Su pastor? ¿La iglesia donde él está? ¿O el Mashiach? ¿Y cómo se llama el Mashiach? Yahshua. Entonces su cabeza, ¿quién debe ser? Yahshua. Pero si su cabeza no es Yahshua, ¿qué pasa con él entonces? Si su cabeza no es Yahshua, ¿qué pasa? Entonces él no puede ser cabeza de su esposa, porque su cabeza no es Yahshua. Su cabeza tal vez será su religión donde él está. Tal vez será su pastor. Tal vez será cualquier otra cosa menos Yahshua HaMashiach. ¿Quién es Yahshua? Ahí la hermana me enseñaba la Biblia. Juan 1:1, la palabra. Entonces, la cabeza de todo varón, ¿qué debe ser? La palabra. Él debe guiar por medio de la palabra a quién? A su hogar, a su familia. Lo que dice la palabra, por eso el Mesías decía siempre, escrito está. Amén, pueblo. Entonces, deber del líder espiritual, enseñarle a la congregación, obedecer primeramente a quién, a Elohim o a los hombres. Primeramente a Elohim. Recuerden que esas fueron las palabras que le cuestionaron a Pedro, a Kefas, cuando le dijeron que él ya no podía más enseñar en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y él le dijo, júguense en ustedes. ¿A quién obedecer? A Elohim o a los hombres. ¿Qué es lo que es justo? ¿Obedecemos a Elohim o obedecemos a los hombres? Caleb, obedecemos, ¿verdad que sí? A Elohim, no obedecemos a los hombres. Por eso es muy importante que yo pueda comprender de que yo debo obediencia a mi líder espiritual, a mi padre, a los que no tienen un padre en casa, es la madre la que es la cabeza, porque el papá tal vez está en Bosnia, porque el papá es impío, porque el papá todavía es pagano, porque tal vez el papá es religioso, no cree en lo que yo creo, porque el papá le gusta el dominó, le gusta el casino, le gusta la cerveza, porque el papá le gusta al nombre pagano todavía, pues esa es la cabeza, no mía. Amén. Por eso la palabra dice que la esposa debe obedecer a su esposo ¿cómo? Dice, ¿cómo conviene en el Adón? ¿Y cómo le conviene al Adón? Que su esposo tenga por cabeza primeramente a ¿quién? A Yahshua HaMashiach. ¿Y a su nombre? Entonces, ¿qué era lo que estaba reclamando Miriam? Miriam estaba reclamando también, a igual que Coré, ¿qué cosa? Un derecho. Y es bien importante que lo entendamos, que lo podamos comprender, que es cierto, que el Eterno nos habla todo. Pero para eso, dice las Escrituras, Él constituyó a uno para que fueran ¿qué cosa? Shaliachim, Shaliach, Morín, Rujanín. Para eso Él nos constituyó a nosotros, para que nosotros con sabiduría pudiésemos guiar al pueblo. Amén. Dios, el Eterno, nos habla a nosotros, claro que sí, a través de su Ruach HaKodesh. Pero Él nunca va a contradecir a su líder espiritual. Él nunca le iba a decir, mire, este es el camino. Él le hablaba para que Él guiara a su pueblo, para que su pueblo llegara seguro a la tierra que fluye leche y miel. Pero que en ese proceso ellos van a encontrarse en situaciones difíciles. En ese proceso ellos van a encontrarse por situaciones la cual a ellos los iba a poner en dificultades. Caleb, Josué, Coré,
no entendía todavía, no comprendía. Él era levita, sí, él era levita, pero ¿qué era lo que él reclamaba? A ver, miren lo que él reclamaba más adelante, al reclamarle a Moshe, ¿verdad que sí? Verso número 13. Dice Coré, no les basta con habernos hecho subir desde la tierra, dice, que fluye leche y miel, para matarnos en el desierto, para que todavía ustedes se enaltezcan sobre nosotros como príncipe. ¿Se dan cuenta? No les basta con habernos, dicen, no les basta con habernos hecho subir de una tierra de la cual fluye leche y miel. ¿Cómo Coré estaba viendo Egipto? ¿Cómo Coré estaba viendo su pasado? ¿Cómo lo estaba viendo? Como algo lindo, provechoso. ¿Pero quién era Coré, Luis? Un levita, un líder. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que a veces vamos a encontrar gente con esa capacidad de liderazgo, con esa sabiduría, con ese conocimiento, pero que tenemos que tener cuidado porque no van a entender el proceso. Todavía Coré estaba pensando que Egipto era una ciudad donde fluía leche y miel. ¿Cuál era el reclamo? No tenían paciencia. Verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Dice, y no nos han introducido a una tierra que fluye leche y miel, ni nos han entregado los viñedos por posesión. Dice, incluso si nos sacaran los ojos, no acudiríamos. En Coré había un espíritu nato ¿de qué? De rebeldía, de necedad, porque él no había tenido paciencia. Él no había comprendido que este era un proceso, pero como era un líder, como él era sabio, él logró convencer a mucha gente. Él logró convencer a mucha gente que lo escucharan. ¿Qué es lo que nos habla la palabra y nos dice hoy? Que seamos prudentes, que seamos sabios, que seamos humildes, que el Eterno quiere grandes cosas para nosotros, que el Eterno desea bendecirnos, que el Eterno desea que nosotros realmente avancemos, pero entendamos que esto es un proceso. ¿Verdad, Andrei? ¿Qué tal si me la cambia, papi? ¿Me tiene la misma alabanza desde que empezamos? Entonces, Él quiere que nosotros entendamos, comprendamos que este es un proceso en la cual, pues, tenemos que ser pacientes. Ellos tenían que venir. Andresito, ¿me entendiste? ¿Me puedes cambiar la alabanza, por favor? Este es un proceso en el cual nosotros venimos. Rizo, ayúdame con Andrés, por favor. Pero acuérdate que tienen que ayudarme. Yo no puedo estar en todo, muchachos. Ustedes tienen que ser vigilantes, que se cumplan algunas cosas. Por favor, si no me sacan totalmente de la chalón que yo necesito, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros nos llenemos de paciencia. El pueblo, simple y sencillamente, se contagió de los quejidos de Coré y de todos los príncipes y de todos los líderes que se habían acogido, que se habían unido, que se habían apegado al mismo pensamiento de Moisés. Moisés, guiado por el Padre, lo reta a que ellos presenten un incienso. Y de este reto y de esta quemada de inciensos surge un mandamiento. Simple y sencillamente, cuando ellos queman los inciensos, ¿verdad que sí? Estos hombres son quemados por completo. Sin embargo, los incensarios que fueron de metal permanecieron. De ahí surge este mandamiento. Leamos por favor el verso 37 del capítulo 16. 37 del capítulo 16 dice así:
Enseguida el Eterno le habló a Moshe. ¿A quién le habló el Eterno? A Moshe. Verso 37, hermano Héctor. Aguántelo ahí. ¿Se da cuenta, hermano Héctor? ¿Por qué el Eterno no le habló directamente a Eleazar? ¿Qué cree usted? ¿Por qué el Eterno no le habló a Eleazar? Usted viene a ser líder, ¿sí o no? Y usted es la cabeza de un taller, ¿sí o no? Y lo que se decía allí era lo que usted decía. ¿Por qué? Porque usted era el hombre de confianza. Usted era la persona encargada de esa responsabilidad. Porque muchas veces nosotros no entendemos y comprendemos que yo he sido llamado para ser líder en mi casa y que yo no debo delegar en mi esposa muchas veces responsabilidades o muchas veces en mis hijos, porque yo he sido llamado para ser el líder. Porque a veces yo tengo que consultar a mis hijos para ver qué opinan, para ver qué dicen, porque yo necesito que ellos estén de acuerdo conmigo, como si esto fuera una democracia. El Eterno quiere que tú aprendas que si lo vas a consultar es para ver cómo está espiritualmente tu hija o tu hijo, para entender si está en el mismo espíritu que tú entiendes, el cual tú estás, para que tú le puedas ayudar a comprender lo que ya tú entiendes que debe hacerse en el hogar, en la familia. Pero nunca debes dudar de tu llamado. Amén. Así mismo somos nosotros. Yo no debo dudar de mi llamado en la obra del Eterno. Pero hay momentos que el Eterno me va a decir: Rizo, por favor, esté atento, ayúdame en esto que lo necesito. Luis, por favor, está atento. Luis, yo no tengo por qué estar como un baby todo el tiempo recordándote que tienes que hacer esto, sino que hay cosas que el Eterno dile a fulano, por varias cosas, porque quería saber si Moisés era obediente, quería saber si Moisés le obedecía a él, porque bien Moisés podía dar órdenes y jactarse en él, pero el Eterno quería que justamente, entre unas cosas, probar la autoridad, el liderazgo, la humildad de Moisés. ¿Y quién era Eleazar? ¿El hijo de quién? De Aarón. ¿Se dan cuenta? Dile a Eleazar. ¿Qué había que decirle a Eleazar? Que tomara los incensarios de en medio que fueron consumidos por el fuego. Que le quitara el fuego que todavía estaba en ellos, pues habían sido, ¿qué cosa? ¿Qué le ocurrieron a los incensarios? ¿Qué le ocurrieron a los incensarios? Dice en la versión suya. Había que quitarle la candela a los incensarios. ¿Por qué? ¿Qué dice su versión? ¿Qué dice tu versión que está en casa? Necesito que me sigas. Necesito saber que estás en mi mismo espíritu. ¿Quién me lo dice? A ver. ¿Qué le pasaron a los incensarios? ¿Se dan cuenta? Habían sido, ¿qué cosa? Santificados. ¿Por el qué? Por el fuego. ¿Se dan cuenta de que a pesar de que estos incensarios habían sido utilizados y se había colocado un incienso por manos de hombres que estaban en rebeldía, el fuego que cayó sobre ellos los santificó? De ahí surge el mandamiento de que cada vez que usted compre un objeto de metal para su casa, debe kosherizarlo, debe hacerlo kadosh. ¿Cómo? Antes de utilizarlo, usted lo pasa por fuego, por candela, y hace esa oración. Bendito eres tú, Adonai, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo. Nos santificas con tu palabra, con tu Torah y con tus mandamientos, y que nos enseñaste, así como le enseñaste a Eleazar, el hijo del Cohen Aarón, y a Moshe,
que los incensarios de metal eran santificados. Hoy yo procedo de la misma manera, Padre, kosherizando, santificando los objetos de metal que de ahora en adelante serán de mi uso. ¿Por qué? Porque no sabemos el uso que se le dio a esos objetos que llegaron a nuestras manos. Amén. Vamos entendiendo, pueblo. Estamos entendiendo. Vamos comprendiendo la palabra. Por eso es muy importante, mis amados, que nosotros, y volviendo al tema original, podamos comprender, podamos entender que la voluntad del Eterno es que nosotros nunca dejemos de ser humildes por más sabios que seamos. Por más conocedores que nosotros nos consideremos, nunca apartemos de nosotros la humildad, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, el dominio propio. Vámonos al libro de Gálatas para que veamos algo. En el capítulo 5 de Gálatas, el apóstol Pablo le habló fuerte a la congregación que estaba en Gálatas. En hebreo se dice Galut ya, los desterrados de ya. Galut ya, los desterrados de ya. Lo tienen todos. Eran los desterrados, los que habían sido esparcidos. Porque recuérdense que el pueblo de Israel fue esparcido a las naciones. Y la palabra Galut en hebreo significan esparcidos. Ya de Yahweh. Por eso en hebreo es Galut ya, los esparcidos. Pablo les escribe esta carta a ellos. En el capítulo 1, lo tienen todos conmigo, Gálatas capítulo 1. Léalo, por favor, necesito que lo lea. Miren que esta carta, ¿para quién era? No eran para los cristianos, eran para los esparcidos que habían sido esparcidos de Israel. 1, verso 3. ¿Qué dice Pablo? Shalom y qué? Rahem. Shalom y Rahem. Sean ustedes gracia y paz de parte de Elohim, nuestro Abba, y de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. A ustedes, dice, a ustedes, miren lo que dice el verso 2. A todos los Ajim que están conmigo, pero también a quién, a las congregaciones, a las Kehilot, que se encuentra donde, esparcida, a los esparcidos, a los que están lejos, a los que están fuera. Pablo escribiéndole a ellos le dice en el verso 7, clarito. Verso 6 dice: me asombro que tan pronto se hayan regresado, o sea, se hayan apartado del Mesías a otro evangelio, a otras Besarot. Él estaba triste porque la congregación de Gálatas se había apartado del las verdaderas Besarot, las verdaderas buenas nuevas. Y él les dice ahí, dice, verso 7, el cual no existe, o sea, no hay otro nuevo, dice, sino que hay algunos que perturban y pretenden pervertir el evangelio de Yahshua HaMashiach. No hay otro, hay uno solo. Si no hay quienes lo pervierten, lo corrompen, no enseñan la verdadera palabra. Recuérdense que Pablo no hablaba castellano, Pablo nunca escuchó el nombre de Jesús, Pablo nunca escuchó la palabra Cristo. Si él era seguidor de Yahshua HaMashiach. Si en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 14, le dijo: yo soy Yahshua HaMashiach, a quien tú persigues. Ellos conversaron en lengua hebrea. Verso 8. Miren lo que le dice Rab Shaul. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica
algo diferente a lo que ya yo he enseñado, sea un qué, maldito, ¿verdad, Caleb? Si alguien les enseña algo diferente, Caleb, sea un maldito. Yo pregunto, ¿Pablo enseñó a Yahshua o enseñó a Jesús? ¿Pablo enseñó al Mashiach o enseñó a Cristo? ¿Aló? Entonces, ¿quién está enseñando algo diferente? Esto no es relajo, pueblo. ¿Quién está enseñando algo diferente? ¿Quién cambió la palabra? Si la palabra dice que no puede ser cambiada, que tú no le puedes añadir y no le puedes quitar. Pregunto yo, ¿quién está en maldición hoy en día? ¿Aló? ¿Esto es fuerte o no es fuerte? Yo pregunto, ¿esto es fuerte o no es fuerte? Si Pablo no hablaba castellano. ¿Quién dijo que uno le puede cambiar el nombre al Mesías? La palabra dice en el libro de los Filipenses 2:9, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dice, no hay otro nombre, no hay. Ese es Hechos 4:12, pero Filipenses 2:9 dice que el Eterno lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por encima de todo otro nombre. Por eso es que acá él lo dice, sea anatema aquel que enseña. Anatema, ¿qué es? Es un maldito. Aquel que enseña algo diferente. Aló, esto, se dan cuenta que esto es poderoso y que esto no es relajo. Titi, tranquilito, Titi. Siénteme a Titi tranquilito, por favor, ahí. Esto no es relajo. Esto es serio. Esto es bien serio. Dice, sea maldito. Verso 9. Como les he dicho antes, y ahora lo repito, si alguien les predica algo aparte de lo que yo no le he enseñado, nuevamente lo repite, ¿cómo lo llama? Léalo. Verso 9, ¿cómo le llama, hermana Dayan? ¿Cómo le llama, hermana Luisa? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Caleb? ¿Cómo es? Dígalo duro. Yahá, ¿cómo es? Lo digo yo, lo estoy diciendo yo. ¿O lo dice tu Biblia? Lo estoy diciendo yo, lo dice la Reina Valera. Dice Dios habla hoy. Toda la Biblia dice lo mismo. Todo aquel que enseña algo diferente a lo que originalmente Shaul enseñó. Y Shaul, que dijo, si hay imitadores de mí, ¿cómo yo soy imitador de qué? ¿De Yahshua HaMashiach o yo soy imitador de Cristo? ¿De quién era imitador Shaul? Si él era judío, nunca habló castellano, y no hay otro nombre debajo del cielo en la cual podamos ser salvos. Señores, esto es difícil de entender, profesora Susana. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que yo no quiera entender es otra cosa. Que yo no quiera asimilarlo es otra cosa. Pero la palabra es clara. La palabra no puede ser trastocada. Ahora, verso 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Ah? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hermana Maybe, verso 10. Ya que profesor, se reunieron los profesores conmigo. Léalo, profesora Maybe, léalo. ¿Qué busco yo? Léalo duro para que lo escuchen los hermanos. ¿Qué buscaba él, hermana Babies? Que los hombres lo aprobaran. Oh, varón, te felicito, siervo. Oh, varón, estás rescatando tu hogar, tu familia. Te felicito, varón. ¿Qué aprobación está buscando ese varón? ¿Ah? Si está enseñando el nombre falso. ¿Está buscando la aprobación de los hombres o la aprobación de Elohim? ¿Aló? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Busco yo la aprobación de los hombres? Decía el apóstol Pablo, o de Elohim. ¿Pretendo yo agradar a los hombres o yo debo agradar a quién? A Elohim.
¿A quién yo debo agradar? ¿A quién yo debo realmente? ¿Por quién yo debo hacer las cosas? Y a su nombre, Pablo estaba seguro que la congregación que estaba en Gálatas estaba fallándole, no entendía, no comprendía que ellos estaban cayendo realmente en la carnalidad, en el error, en los frutos de la carne. Se habían apartado de la verdad, se habían apartado del orden, se habían apartado de lo que el Eterno realmente quería de la vida de ellos, que ellos fueran diferentes. ¿Cómo andaban ellos? A ver, verso 13 del capítulo 5. ¿Cómo andaban ellos? Dice, porque ustedes, hermanos míos, fueron llamados a la libertad. Amén, porque recuérdense que ellos eran esclavos del pasado. Solo que no usen su libertad como pretexto para andar la carne. Dice, para andar en la carne. No usen esa libertad para eso. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo todo? Verso 22. ¿Cómo quería Pablo que ellos anduvieran? Dice los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? A ver, amor, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? Ahí está, paciencia. ¿Qué le pasó a Coré? Tenía paciencia. ¿Qué más? Paz. ¿Tenía Coré paz? ¿Tenía Miriam paz y paciencia? ¿Aló? Bondad, humildad. ¿Estaba Coré lleno de paz, de amor, de mansedumbre? ¿Estaba Miriam llena de esas cosas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no tenía paz? Entonces, que nos sirva a nosotros, pueblos sus amados, la vida de Miriam y de Coré. Ambos sufrieron las consecuencias. A Miriam, el Eterno la amonestó con plaga de lepra por 7 días. Fue sacada del campamento. Coré, con todos los que le siguieron, fueron consumidos totalmente. Ambos eran levitas, ambos tenían autoridad, ambos tenían sabiduría, ambos tenían conocimiento, ambos tenían de todo, pero le faltó ¿qué cosa? Le faltó humildad, le faltó, amén, sabiduría. Saludamos a los hermanos que se conectan, la hermana Rosa, nuestra hermana Aurora, saluda a Tachitrea, nuestra hermana May, que está perseverando, Baruch Hashem por ella, a Pat 507, saluda a nuestros hermanos de Chiriquí, a la hermana Rangel y su familia, a los hermanos de San Miguelito, nuestra hermana Rosa, Amelia, igualmente que están conectados. Rizo, creo que tenemos días que no la visitamos, o yo estoy equivocado. Por favor, retomemos la visita a los hermanos de San Miguelito. Saludos a nuestro hermano Valencia, a su esposa, y bueno, a nuestra hermana Stephanie Barzallo, que también se ha conectado. Baruch Hashem por aquellos que se van a conectar después, porque esto queda grabado, ¿verdad que sí? En Instagram, para todos aquellos que por una u otra razón no pudieron estar conectados en este momento. Vamos a ponernos de pie para que demos gracias al Eterno por el mensaje de este día, un poco alargado, un poco más tarde de lo común, Baruch Hashem, pero el Eterno sabe, amén, nuestra disposición, nuestra entrega y nuestro inicio del servicio, ¿verdad que si siempre lo empezamos en el Shabbat y lo terminamos en el primer día, como en los tiempos de Rab Shaul, el apóstol Pablo, que se quedaba hasta las 11, 12 de la noche predicando, y cuando en una ocasión de tanta prédica dice que se le durmió un joven, cayó y murió, y tuvieron que orar por él y el hombre se levantó. Y a su nombre, aleluya. Cerremos nuestros ojitos. Le damos primero gracias al Eterno por la palabra, por el mensaje. Que tu sabiduría sea para que seas humilde.
humilde con tu esposo, humilde con tu mamá, humilde con el profesor, humilde con el policía, humilde con el líder de la congregación, humilde con los ancianos. Siempre sea humilde. Mira, cuando tú sabes algo, te voy a dar una idea. Cuando tú sabes algo, pero ante ti está una autoridad y tú no quieres que la autoridad se sienta mal, sé humilde. Pregúntale por qué hace lo que está haciendo. Tal vez tú piensas que él está equivocado, pero él te va a explicar con humildad. Mami, ¿por qué tú haces eso así? Explícame, mira, yo quisiera saberlo, aunque tú sepas que mami está equivocada, para que cuando ella te explique, tú le puedes decir, mami, ¿y tú crees que yo te puedo explicar? ¿Tú crees que yo puedo explicarte de otra forma mejor? Sí. Sí, mami, yo sé que ella con cariño te va a escuchar y después te va a decir, papi, viste que eres inteligente, me gusta porque tengo un hijo inteligente. Amén. ¿Cómo es la actitud de una esposa ante un esposo? ¿Cómo hacía Sara? ¿Cómo le decía Sara a su esposo? Mi señor, papi, mira, explícame, ¿por qué estás haciendo esto así? Quiero aprender, para eso eres mi cabeza. Amén. Respétalo, valóralo, aprécialo. Tú sabes que él va a estar equivocado, no se lo digas. Tal vez se va a sentir apenado. Cuando él te explica y tú le puedes decir, papi, ¿tú crees que te puede ayudar? Él es un hombre inteligente, él sabe que tiene una esposa sabia, él sabe que tiene una ayuda idónea y él sabe que ella le va a poder explicar. ¿Cómo no, mi amor? Explícame. Tienes razón, mi amor, te felicito, así es. Así mismo ocurre con un anciano. Tal vez un anciano no sepa leer bien, no sepa escribir bien, pero tú sabes, un hombre de fe. Él es un hombre de fe, ella es una mujer de fe. Tal vez no tiene palabras para explicarte, tal vez no tiene el conocimiento, pero tiene la fe, tiene la sabiduría, tiene el caminar. Entonces usted le pregunta, sierva, siervo, ¿por qué ustedes hacen esto así? Explíqueme, me gustaría aprender. Y si no le da una respuesta coherente con lo que dice la Biblia, yo le aseguro que esa anciana va a decir, vamos a hablar con el Roe, porque yo sé, pero a veces uno no sabe explicarlo. ¿Ustedes saben eso? Esto es como en todo. Miren, yo he tenido, bueno, compañeros, yo de formación soy ingeniero, y nosotros vemos muchas materias, física, química, matemática. Yo soy ingeniero forestal, con una maestría en agronomía, y trato con muchos especialistas en química, biología, física de diferentes tipos de matemáticas, diferentes tipos de química, pero hay especialistas en su área y a veces nos cuesta poder explicar, y yo he tenido la experiencia de colegas que son un cero bolero explicando, no saben explicar, pero son unos expertos en su materia, saben hacer su trabajo. No todo el mundo tiene la capacidad de enseñar, de ser un pedagogo. Amén. Entonces hay un anciano que puede ser un anciano, pero él no es maestro, no es de maestro. Él es un hombre de fe, Dios lo va a usar en otra área. Y yo te aseguro que pues él te va a decir, vamos a preguntarle al hermano que yo sé que es así, yo lo obedezco, lo hago, recibo la enseñanza, pero no sé cómo explicártelo. Y te va a llevar con otro anciano, o te va a llevar conmigo y te vamos a explicar. A veces hasta yo mismo no voy a saber. Miren, en una ocasión a Moisés le preguntaron porque encontraron un joven que estaba recogiendo leñas en Shabbat. Y fueron donde Moshe. ¿Usted cree que dice Moshe? Déjenme orar primero. Y Moshe se fue a hablar con el Eterno. Y el Eterno le dijo qué hacer. A veces uno mismo también tiene que aprender de las preguntas que ustedes nos hacen a nosotros. ¿Qué quiere el Eterno? Que nunca dejemos de ser humildes. Amén. No te preocupes, todo tiene su tiempo. Y así como Coré perdió la bendición de ser un gran líder, que tú no pierdas la bendición, de tu llamado, y de ser alguien grande, amén, en el Eterno, en este camino de fe. Amén todos. Ese es el consejo. Cerremos nuestros ojitos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotat betzivanu, al divrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu Torah, tu mandamiento, preceptos, estatutos, y que nos das la verdad de tu Torah. Gracias por ella, mi Rey.
Gracias porque es gracias a ella que nosotros cada día avanzamos en humildad. Tu palabra dice que es el Mashiach, hecha carne. Entonces, si decimos gracias por la Torá, gracias por la palabra, gracias por el Mesías, que así ha revelado en nosotros hoy en día una vez más. No tenemos palabras con que agradecerte tu palabra. Padre, gracias por todas las ofrendas que tu pueblo ha presentado. Gracias por aquellos que en sus casas están apartando la ofrenda también. Gracias, mi Rey, por los alimentos que hoy vamos a compartir. Gracias porque todos los que han llegado en paz. Y sabemos, mi Rey, que tú también a ellos lo guardarás en completa paz. Gracias por todo una vez más, en el poderoso nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Amén y Beomén. Nos saludamos todos en casa, en sus hogares y entre nosotros con un Shavuot Tov. Feliz semana. Dígale a su hermana, voltee a su izquierda, a su derecha, dígale Shavuot Tov. Feliz semana, feliz semana. Tú que estás en casa, feliz semana. Tú que me oyes, feliz semana. Shavuot Tov a todos ustedes. Shavuot Tov a cada uno de ustedes. Shavuot Tov.